Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, tenemos más noticias de Amazon y parece que han descubierto que, bueno, sigue haciendo trampas, como ya lo hemos visto muchas veces. No solo está eliminando las reseñas y, bueno, y todas estas cosas que viene haciendo, censurando comentarios y todo lo demás, sino que además hemos descubierto que está haciendo una especie de trampa un poco extraña. Esto sucedió principalmente en Estados Unidos y varios canales de YouTube lo denunciaron. Para eso también está bueno el internet, porque algunos empezaron a decir, hey, a mí me sucedió esto, y resulta que mucha gente dijo, a mí también me sucedió lo mismo. Entonces, claro, eso mismo cambia, modifica las estadísticas de la cantidad de visualizaciones que tuvo los Anillos de Poder últimamente, sobre todo en este último episodio final. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Bueno, básicamente parece que hay un bug o un glitch, algo que sucedió, una ventana que se abría, un pop-up que se abría en algún momento, justamente cuando fue el estreno del episodio 8, el episodio final de Los Anillos de Poder, para los que lo veían por Amazon Prime, la cuenta oficial. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando aparecía esto, no había forma de sacarlo y se volvía a empezar desde el principio en algunas cuentas, o tenías que salir y volver a entrar a ver el episodio desde el principio, adelantarlo hasta ese momento, o en otros casos también denuncian que salían y volvían a entrar y continuaba. Pero para Amazon Prime eso contaba como una segunda visualización. Es más o menos como funciona en YouTube, que cuenta la cantidad de visualizaciones, la cantidad de vistas por cada vez que uno vuelve a entrar a un video. O sea, si no hay que contar la cantidad de visualizaciones como cantidad de personas, no tiene ningún sentido. Hay personas que ven el mismo video una y otra vez, o sea, lo vuelven a ver más tarde, o ven algunos minutos y luego lo terminan de ver cuando tienen más tiempo. Eso sucede mucho con los videos en vivo, con los podcasts. Entonces no tiene mucho sentido. Pero claro, Amazon empezó a decir que esos números eran la cantidad de visualizaciones, era la cantidad de gente que estaba viendo el episodio final. Y esos números son totalmente falsos, obviamente, como siempre lo subimos, ¿no? Para este video vamos a ayudarnos con el canal de Ryan Kinnell, ya saben que lo recomiendo muchísimo. Ryan Kinnell ha estado hablando de esto todo el tiempo y justamente ha recopilado muchísima información de lo que venía pasando con los Anillos de Poder, sobre todo con esto de la cantidad de comentarios eliminados, censurados y todo lo demás. Las reseñas, les recomiendo muchísimo este canal, así que vamos a verlo. Even manipulating reviews to make it seem like it's not as hated as it actually is. They wouldn't let you review it on Amazon. They manipulated IMDb reviews. They've tried to erase reviews in front of our very eyes. And now it looks like they're doing something even more nefarious, and they got caught red-handed. It's something I mentioned in that season finale when I did my little reaction to it. Something I saw from a lot of people. Bueno, hace una introducción de todo lo que fue pasando, obviamente, en todo este tiempo, manipulando, eliminando reseñas, comprando influencers, medios de comunicación y todo esto, y hasta incluso criticando a los fans, y bueno, muchísimas de estas cosas, de esta estrategia que ha tenido Amazon, y esto mismo se suma a toda esta misma estrategia que ya habían hecho. But it seems like it was just more than one or two people here and there. A lot of people have experienced a glitch for Amazon while watching the finale for Rings of Power. Rings of Power season finale features a pop-up ad that makes viewers restart the episode to continue watching. Acá justamente está diciendo eso, que parece que había un problema técnico en el momento de estreno, a la hora de estreno del último episodio. En mucha cantidad de cuentas salía un pop-up, una ventana emergente que hacía trabar este mismo episodio y que tengas que volver a verlo desde el principio, se reinicie el episodio. Makes each viewer count as two. And we're gonna watch this video here from Eric Kane, who works at Forbes. I've had some run-ins with Eric Kane before. Him and I got into some very vocal arguments on Twitter. I might have been over Last of Us 2 or something like that. But I really do appreciate what Eric Kane is talking about when it comes to Rings of Power. He has been put in on blast, and rightfully so. And he's not the only person talking about this. We're gonna go through this thread from Quarter Black Garrett, my man who's working for Gary over at Nerdrotic. But first, let's listen to what Eric Kane says. He can lay it all out for us, what his experience was. So I just wanted to touch on this curious thing, and it's just speculation. There's no hard proof, there's no evidence, there's nothing. I'm not reporting on some factual thing. It's
It's just a question. Bueno, acá comenta un canal de YouTube que es el primero en denunciarlo. Y claro, este canal tiene muchísima cantidad de vistas y en los comentarios se abrieron hilos de comentarios diciendo que le había pasado lo mismo y en Twitter pasó lo mismo. Y bueno, así un montón de gente denunciando que le había pasado exactamente lo mismo a la misma hora, en el mismo momento, que se le había reiniciado el capítulo y había empezado de nuevo. Generando esto justamente una doble visualización por el episodio final. During the season finale of The Rings of Power last night, about maybe a quarter of the way through, maybe a third, not really sure. All of a sudden, this thing pops up in the bottom right corner and it shows the show Peripheral. It's about to play a trailer for the show Peripheral. Now I have my Xbox controller over on my bed and I to get up and go over there, grab it. Well, it pops this up and I have to back out and go back into The Rings of Power, which seemed very odd. I've never had this happen on any other Amazon Prime Video show before. And I'll stop him there for a second because I experienced essentially the exact same thing. A little ad pops up, plays a trailer, and then to get out of it, you have to go back to the home screen and then re-enter. Now, effectively, what that will do, just to put it in everyone's head, that will make you count as another viewer of it. Because, of course, the way Amazon or all these places do it, if you watch something for like 2 to 5, 6 minutes, depending on who's collecting the data, that counts as a view. So when Amazon comes out and says things like, we had 25 million people sample Rings of Power in the first 24 hours, which everybody knew that was a complete and total lie. Or when they said 100 million people have viewed it over the first 5 or 6 episodes, everyone knows that's likely a lie as well. This is one of the tactics they may be using. But it didn't just happen to Eric. It didn't just happen to me. It happened to virtually everyone. Bueno, ahí acá justamente lo que está diciendo es esto, que no solo le pasó a este youtuber, Eric, sino que también le pasó a Ryan exactamente lo mismo. Este anuncio, este tráiler promocional que aparecía una ventana emergente como en YouTube cuando te aparece publicidad en el medio del video y que hacía que no solo pierdas el contenido, sino que empiece desde un principio. Bueno, la nota continúa. Let him continue though. Before, where this pop up and this ad happens, and I thought I did something, and then I thought, okay, well maybe that's just a weird little bug that happened to my stream. Then afterwards, I see tons and tons of other people talking about how this very same thing happened to them. It wasn't always Peripheral; it was sometimes other shows or other movies. But an ad partway through the finale popped up. Now, let's just go through this comment section and see what we see. Bueno, y en esto mismo muestra la cantidad de comentarios que mucha gente que está denunciando que le pasó exactamente lo mismo. I don't think it's conspiracy theory territory. They got rid of bad reviews to inflate their rating score, did damage control, interviews calling critics evil, and put out deceiving statistics to make the show seem like a hit. The pop-up was the most exciting and unexpected twist in the finale. Genial, genial. Los comentarios de la gente también son muy buenos, son buenísimos. Cuando hacen chistes así me encanta. Uno de los comentarios dice, esta ventana emergente que fue uno de los giros más inesperados del final. La verdad que sí, es totalmente inesperado, no me lo esperaba. It happened to all of us simultaneously across the world. That did actually happen to a friend of mine, the only person I know in real life that watches the show. It happened like yours, except he had to go back to the episode twice. Given Amazon's curated reviews on both Amazon Prime and IMDb, I'd be willing to say it's just likely them playing shenanigans again. This is interesting. I used to run a fairly large online marketing firm that worked exclusively with Fortune 500 companies. The theory's 100% within the realm of possibilities. I've had COOs of big name brands do such things as zero frame pop-ups, malware, and more, just to show big numbers. Bueno, y justamente lo que muestra es esto. ¿Por qué se hacen estas cosas? Para mostrar los números inflados, justamente, demostrar como que tuvieron más cantidad de visualizaciones de las que realmente tuvieron. Aún así, ya lo dije, si los números tampoco les daban de ninguna forma, iban a mentir con los números, porque ya se había dicho esto, así que bueno, es un poco más de lo mismo. Pero continuamos un poco más, que ya casi termina el video. Another person, I can confirm the watch party I participated in was shut down 14 minutes in by the same bug. Another person, it happened to me too, over and over and over again. Now, let's hear Eric's theory on why this is the case. Bueno, y ahora al final trata de ver qué es lo que está pasando en el video. And I thought, well, that's a weird bug. But then I heard people talking about how it's possible that this was something done on purpose so that everyone was kicked out of the episode and had to go back in and play it again. Now, why would this matter? Theoretically, possibly because Amazon can then say that twice as many people or twice as many views
occurred for the season finale, inflating the numbers. Does anyone question that that's what's going on right now? Look at this thread from Quarter Black. Amazon is attempting to double Rings of Power views. Reports from Shad Brooks' stream confirming Prime Video added a pop-up that forces the viewer to leave the show, requiring viewers to re-click it, possibly doubling the view count per viewer. Let me know if you experienced this. It happened to me. It happened to me. This definitely happened to me during the scene where Isildur's sister was talking to the king. Bueno, esto mismo está mostrando toda la cantidad de gente en Twitter que le pasó exactamente lo mismo. Yes, it happened to me. Some people say, no, I didn't even watch it, so not me. Mine made me do it too. Gary, it goes away on replay. It happened to me as well. Look at this. Look at this. All these people experienced it. Myself, I experienced it. Bueno, y sí. Esto es un poco lo que viene pasando de la cantidad de vistas y no me extrañaría que en los próximos días muestren números como que han generado no sé cuántos millones de visualizaciones en el último episodio de esta primera temporada y que mientan así con los números como ya lo viene haciendo todo este tiempo. Es un poco más de lo mismo, pero siempre está bueno comentarlo, siempre está bueno dejar evidencia de que han hecho esto, porque lamentablemente si nadie lo dice, si nadie lo denuncia, es como que esto nunca pasó. No, this is intentional by these people. The same fucking people who wouldn't let you review it on their website for 3 days, and then they turned that into nearly a week where they wouldn't allow people to actually review it so they could cultivate the reviews. The same people that will not allow you to give it negative feedback. These are the people that are manipulating and lying and deceiving and doing anything they can to try to bump up the numbers for this. Because as we stated multiple times, the feeling inside Amazon was that this was too big to fail, that they won't let it fail, that it's too important for what they want to do in the future, that they will find a way to spin this to make it sound like a success, even though it's a catastrophic failure. Bueno, sí, en definitiva. Eso es lo positivo también que ha dejado este año. La cantidad de canales de YouTube, sobre todo de la inglesa, que han denunciado esto y que han hablado de todo esto que venía pasando con la serie hasta ahora. Y la idea es que no quede en el olvido. Porque, cuidado gente, si decimos, ay bueno, ya está, lo dejamos atrás. Sí, en 2 años vamos a estar de nuevo con la misma. Pero esto lo podemos transformar en cualquier cosa que les pase en la vida. O sea, ¿cuántas veces vas a caer con las mismas personas que ya te engañaron? ¿Les vas a seguir creyendo? Así que repito, una de las cosas positivas que ha traído este año es haber conocido canales como por ejemplo él, Ryan Kinnell, así como muchos otros que siempre he traído en este canal. Mi consejo personal siempre es aprendan inglés porque fueron ellos los primeros en denunciar esto y que no tuvieron ningún tipo de miedo y tienen más libertad de expresión. Así que sí, en definitiva, Amazon está haciendo de las suyas, los anillos de poder está mintiendo en la cantidad de visualizaciones y me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, déjenlo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, como ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para más videos como este. Eso es todo por ahora, pero saben que se viene mucho más, así que les mando un saludo, un abrazo y los espero y los veo en el próximo video. Y como siempre, gracias por escuchar. Day may come when the courage of men